¿Cómo están? Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista de La Nación. Hoy, como parte del proyecto informativo Muerte por COVID, Ayuda para el Duelo, conoceremos la historia de Laura Parra Martínez. Laura vive en Quepos, una comunidad en el Pacífico Central costarricense. Y entre enero y marzo de este año, del 2021, recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo, don Miguel Martínez, que tenía 77 años, la de su padre, don Joel Parra, de 62 años, y la de su mamá, Marlene Martínez, quien tenía 56 años al momento de su muerte. Laura, muchísimas gracias por su disponibilidad para contar su historia. Hola, buenas tardes, Ángela. Con muchísimo gusto accedí a la entrevista porque estamos pasando por una situación a nivel mundial y mucha gente cree que en esto está solo, ¿verdad? Que no hay más personas que han pasado por lo mismo, que creen que ¿por qué a mí, verdad? Porque a mí me pasa o creen que solo a una persona le pasa. Entonces, gracias a Dios existen estos espacios y muchos otros espacios para poder tratar de sobrellevar todo este proceso, ¿verdad? Porque es un proceso muy duro a lo largo de este camino que hemos tenido que recorrer mi familia y yo, ¿verdad? Con la pérdida de 3 miembros importantes de nuestra familia. Y nosotros, Laura, se lo agradecemos muchísimo porque como periodista yo he escrito historias donde familias han perdido un miembro, un papá, una mamá, un hijo, una hija, un hermano, amigos, compañeros de trabajo. Pero su historia es más intensa porque en tan poquísimo tiempo ustedes vivieron 3 pérdidas. No se había usted, digamos, acabado de asimilar la pérdida de don Miguel cuando falleció don Joel en febrero y su mamá después en marzo. Yo sí quisiera que usted nos presentara un poquito quiénes eran ellos, ¿verdad? El significado de su vida de don Miguel, de don Joel, de doña Marlene, para que también la gente conozcan quiénes fueron ellos. Sí, Ángela, bueno, un poquito de historia de ellos. Primeramente mi abuelo. Mi abuelo era un hombre, bueno, excepcional, apasionado de su familia, adoraba a sus nietos. Yo me crié con mis abuelos, con los dos, con mi abuelo y mi abuela por parte de mi mamá, porque mi mamá trabajó desde muy joven. Entonces yo me crié con ellos. O sea, para mí mi abuelo y mi abuela eran como mis segundos papás. De hecho, yo a mi abuelo solo papi le decía. Y igual a mi abuela solo mami. Porque al criarnos con ellos, pues ese lazo fue más intenso que con cualquier otro familiar, ¿verdad? Aunque fueran los abuelos, fueron una parte muy importante en la vida de nosotros. Él cayó en el hospital por un resfrío, ¿verdad? Le hicieron la prueba COVID acá en Quepos, en el hospital, y él lo mandaron a cuarentena, como a los 2, 3 días dio positivo por COVID. A él se complicó mucho porque él durante muchos años él había fumado. Entonces a él se le fue a nivel pulmonar. Fue trasladado en cuestión de unos 3, 4 días al SEACO porque la saturación de oxígeno la tenía baja y ya no le estaba llegando oxigenación a los pulmones. Pero lamentablemente su sistema pulmonar lo atacó una infección muy fuerte, que por más antibióticos y por más que todo, fue bajando más su capacidad de respiración, ¿verdad? Su capacidad pulmonar, hasta el punto de que él se fue bajando y bajando los niveles de oxígeno, ¿verdad? Y el 29 de enero nos llamaron a las 8 de la mañana que nos preparáramos porque él estaba bajando más su saturación, que si queríamos despedirnos de él. Él recibió el llamado de todos sus hijos, pudo hablar con todos sus hijos. Y yo días atrás había podido hablar con él. Ese día no pude despedirme de él, todo fue tan rápido que el día que él falleció yo trabajaba para la caja, andaba trabajando en una comunidad largo de acá, entonces no tenía acceso en ese momento para poder
poder llamarlo, ¿verdad? Me quedaba muy complicado. Entonces no pude despedirme. Pero yo sé que él se llevó todo lo bonito que compartimos y que compartió con todos sus hijos y sus nietos. Entonces, yo con el fallecimiento de él fue algo muy duro porque yo pensaba, decía, en ese momento yo tenía a mi mamá ya internada, porque días después de trasladarlo a él, trasladaron a mi mamá, porque ella cayó al hospital por falta de oxígeno, así, de un día a otro, ¿verdad? Y de ahí estuvo internada un día y la trasladaron al siguiente día al SEAC. Entonces ellos estuvieron como trasladados como un día de diferencia, por decirte algo. Y yo decía, ahora, ¿cómo voy a hacer? Porque mi mamá nunca se dio, no sabía que él estaba allá, no sabía el tiempo que él estuvo allá, porque el doctor nos indica que no era conveniente, ¿verdad? Contarle toda esa información en el estado en que ella estaba, ¿verdad? Con su capacidad de oxígeno y todo, que ahí estaba, ¿verdad? Estable, sube y baja, entonces que por el momento no era. Entonces, cuando él falleció, nosotros decíamos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Cuando ella pregunte por papi, ¿qué le vamos a decir? Decíamos nosotros, ¿verdad? Eran muchas cosas que resolver en tan poco tiempo. Después de haber fallecido mi abuelo, nos avisan que a mami la van a tener que entubar porque su capacidad pulmonar ha bajado mucho y ya ni la máscara ni la nasocanula le estaba haciendo nada. Entonces, para evitar que se colapsara sus pulmones, que es lo que prácticamente la atacó en ella también, porque mi mamá era diabética e hipertensa. Nos llaman y nos dicen un sábado a las 5 de la mañana que van a tener que entubarla porque su capacidad pulmonar no da para más, ya no la pueden sostener. Que me llaman dentro de una hora para ver todo, cómo salió todo. Entonces nosotros decíamos, otra vez volvemos a empezar una historia y no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? No sabemos cómo venimos saliendo de una para meternos en otra complicación. A partir de ese día para nosotros fue los días eran noches, las noches eran días, no sabíamos qué iba a pasar a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, o sea, éramos pendientes 24/7 porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? A ese mismo tiempo, después de saber que mi mamá estaba en ese proceso, mi papá estaba con orden sanitaria en mi casa cuando ya mi mamá había ingresado en el SEAC. Una tarde, un sábado en la tarde, mi papá se pone a sudar mucho, helado. Nos habían dicho que ya él tenía, nos habían indicado que ya él era positivo por COVID, estaba en aislamiento. Pero ese sábado él amaneció más sofocado que antes. Le faltaba un poco la respiración y empezó a ponerse pálido hasta el siguiente día en la mañana, que nos indica que lo van a trasladar, pero al México, ¿verdad? Porque en el SEACO ya no había campo. Entonces que lo iban a trasladar a México. Entonces nosotros le decimos que está bien, que no se preocupe, que vaya tranquilo, que porque nosotros seguíamos en cuarentena, entonces estábamos en la casa porque como éramos contacto ya de 3 positivos, ¿verdad? Que fueron mi abuelo, mi mamá y mi papá, teníamos los 14 días de cuarentena todos. A las 9 de la mañana él nos llama y nos indica que él lo van a tener que entubar porque se complica. Entonces la enfermera nos dice que le hagamos una videollamada para despedirnos del entubo. Entonces nosotros lo llamamos y le decimos que no se preocupe, que esté tranquilo, ¿verdad? Y que vamos a esperar a ver qué pasa. A él lo entuban esa tarde y esa mañana y no supimos de él casi que más de 24 horas después, porque la llegada de él en el México fue muy complicada. Fue muy complicado obtener información de él en el Hospital México,
para nosotros la estadía de él en el México fue un calvario desde que entró hasta que salió. Todos los días uno vivía con un alma en un hilo, ¿verdad? Porque no sabía qué iba a pasar el siguiente día con él, porque no había esa comunicación que debería haber, y tampoco siento que humanidad de parte de mucha gente que está ahí sabiendo de que uno está angustiado sin saber qué va a pasar, y más cuando se complican y los entúan, porque sabemos que esos son palabras mayores ya, ¿verdad? Que sabemos que entró, pero no sabemos si va a salir, ¿verdad? Y con el caso de mi mamá, gracias a Dios, tuvimos información al 100% siempre. Entonces las cosas eran un poquito menos tensas, digamos. No dejábamos de preocuparnos, pero por lo menos sabíamos que había alguien que siempre nos iba a atender, nos iba a dar información, o nos iba a llamar el médico y nos iba a decir el proceso a mi mamá. Entonces estábamos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Pero con mi papá sí fue muy complicado. La noche mi papá falleció el 4 de febrero. Esa noche a las 10 de la noche nos llama mi prima que el compañero él pide la autorización para hacernos una videollamada porque mi papá está muy mal. Entonces nosotros le decimos que sí, que está bien, que lo autorizamos para que él entre y haga la videollamada. Nos llamaron prácticamente para que nos despidiéramos de él, porque mi papá él estaba ya en agonía, digamos. Ya había bajado mucho sus niveles de oxígeno. Nos despedimos de él. La mamá de él iba a ir a verlo, se suponía, el sábado, y él murió un jueves. Nos pudimos despedir de él, sus hermanas, nosotros. Se supone que él falleció a las 12 de medianoche. La llamada fue a las 11:30. O sea, él estaba esperando que nosotros nos despidiéramos de él cuando falleció. Otra vez volvíamos a pensar, ¿qué le vamos a decir a mi mamá? ¿Cómo vamos a darle dos noticias tan fuertes? Porque nosotros siempre tuvimos esa esperanza de que ella iba a volver. Porque al principio decíamos, creemos que Dios no puede ser tan injusto, que nos va a dar a mi mamá para, o sea, llevar este proceso todos. Pero desgraciadamente no es así. Mi mamá falleció el 5 de marzo. Fue una experiencia muy dura, demasiado. Y nos ha costado muchísimo. Debido a todo lo que pasó por medio de, llevo terapia psicológica, por medio de mi terapia, me contó de un grupo que se iba a formar para personas en pérdida por COVID. Ingresé al grupo y la verdad me ha ayudado y me ayudó montones, porque ahí me di cuenta que no solo yo he vivido esta experiencia, sino muchas más, y sabemos que hay mecanismos y hay muchos programas para poder sobrellevar eso y que no estamos solos. Que a veces mucha gente se encierra en saber de que solos pueden salir adelante y no se puede, no se puede. Necesitamos ayuda y necesitamos contar esas experiencias para que la gente sepa que hay muchas formas de sobrellevarlo, de que no debemos dejarnos caer. Yo, gracias a Dios, me ayudó mucho este curso, esta terapia psicológica, y aparte de eso, que yo me aferré mucho a Dios. Al principio me enojé mucho y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú los estás llevando? Pero luego dije, usted tiene un propósito para todo. Ahorita no sé cuál es, pero sé que en algún momento no voy a salir. Laura, no es sencillo, le decía a usted al principio, yo he escuchado historias de personas y perder a una persona es complejo y dolorosísimo. 3 personas tan queridas como nos describías que era tu abuelo,
al que le decías papi. Tu papá, que era un goloso, y nos lo describías en algún momento como una persona muy alegre, tu mamá también, y tan jóvenes todos. Es un golpe, o son 3 golpes, o sea, usted no se estaba reponiendo de uno cuando la volvían a llamar y le volvían a decir, usted es el familiar, esas llamadas que usted dice que son las que nunca se quieren recibir. Ahora, ya han pasado varios meses, su duelo es fresco, todavía usted ahí tiene una herida muy fresca, pero aún así, ¿qué le podría decir a tantas otras personas que la van a ver, que probablemente la estén escuchando, la estén viendo, identificándose con su caso, sobre qué es lo que hace todos los días que Laura se ponga de pie? ¿Cuáles ahorita son esas motivaciones, a pesar de este dolor tan inmenso que usted nos describe, que hacen que Laura siga? Ahorita usted está trabajando, usted tiene una hija, nos contó, tiene 2 hermanos menores. ¿Cómo está haciendo para sobrellevar eso? Todos los días y todas las noches le pido a Dios y a mis papás me den fuerza para seguir adelante. Porque tengo una hija por quien luchar y por esa promesa que le hice a mi mamá, que la voy a cumplir hasta ver a mi hermano realizado y ser un profesional. Eso es lo que me da fuerza todos los días para levantarme y seguir adelante. La oración, entonces, y también, no sé, el papel que ha jugado su familia, sus hermanos, sus tíos, sus primos, su red de apoyo, ¿cómo ha ayudado de alguna manera? Usted también decía al principio, ahora nos comentaba, hay que reconocer que necesitamos ayuda, que esto no se puede llevar solos. ¿Cómo podemos reconocer que necesitamos esa ayuda y dónde eventualmente la podemos buscar? ¿Usted dónde la encontró? Nosotros hemos tenido el apoyo de todos mis tíos, de mi familia, siempre han estado ahí para nosotros. A través de profesionales, tenemos que dejarnos ayudar. Es cierto que todos tenemos maneras distintas de sobrellevar un duelo, pero saber aceptar que necesitamos ayuda, que no podemos solos. A través de, hay muchos grupos de terapias de duelo abiertos a todo el público, no solamente a personas que trabajamos, digamos, como yo en acá. Hay grupos que se abren cada 2 meses, más o menos aproximadamente. No es algo fácil de llevar porque estamos pasando por algo nunca antes visto, ¿verdad? Pero estas terapias de duelo ayudan muchísimo. La verdad es que sí, ayudan mucho a ver cómo vamos pasando poco a poco por estas etapas y cómo podemos lograr aprender a vivir, porque es algo de lo que no nos vamos a recuperar, sino que vamos a aprender a sobrevivir y a vivir sin esa persona importante en nuestra vida. Agradecemos a Laura por haber compartido con nosotros su historia. No es fácil perder a seres tan importantes, tan significativos en la vida de una persona como el abuelo, casi papá de crianza, y a papá y a mamá en tan poquísimo tiempo, y quedar también como cabeza de una familia. Laura es la hermana mayor de 3, aunque ya son mayores, son muchachos de 20 y resto de años, pero aún están en proceso de formación y ella está a cargo de ese. Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación. Los invito a continuar escuchando estas historias, que si bien es cierto son impactantes, también abren una puerta de esperanza.